Hay ciertos momentos en la vida donde la sensación de estar perdido se convierte en un maestro sutil. Durante este recorrido, cada pensamiento y cada emoción será una puerta que se abre hacia la comprensión de tu propia alma. Y al llegar hasta el final, descubrirás una sensación de calma y la certeza íntima de que, aunque todo parezca incierto, nunca has estado solo, además de la posibilidad de sentir la presencia de Dios de una manera que abraza sin imponer. Hay momentos en los que el alma parece quedarse quieta, como si el universo entero la hubiera sostenido en el aire por un segundo demasiado largo. Todo alrededor continúa, el viento sigue su curso, los relojes siguen midiendo, las luces de la ciudad parpadean, pero dentro, algo se detiene. Es un silencio extraño, no hecho de ausencia, sino de una presencia tan profunda que asusta. Un silencio que no es vacío, sino un espacio donde el alma parece mirarse sin reconocerse del todo. Ese instante puede llegar en medio de la noche, cuando la habitación respira contigo y el tic-tac del reloj suena como un recordatorio de lo que no puedes detener. O puede llegar de repente, mientras caminas entre la gente, y sin razón alguna, sientes que ya no perteneces al ritmo del mundo. Es una pausa invisible que nadie nota, pero tú la sientes como una distancia infinita entre tu cuerpo y tu alma. ¿Te ha pasado mirar todo a tu alrededor y sentir que ya no estás realmente ahí? El silencio que se detiene no avisa. A veces se posa sobre ti como una sombra, otras veces como una caricia. Es la voz de algo que quiere hablarte, pero no sabe hacerlo con palabras. Tal vez sea el alma cansada de fingir movimiento. Tal vez sea Dios tocando la puerta de tu conciencia, pidiéndote que descanses un momento, que respires, que vuelvas a ti. Y aunque ese silencio puede asustar, en el fondo sabes que no viene a destruirte, sino a recordarte que incluso el caos necesita un punto de reposo. Cuando la vida se vuelve ruido, cuando cada pensamiento se amontona como un coro sin melodía, el alma empieza a susurrar desde el fondo: baja la voz, escúchame. Pero el mundo no se detiene por nadie, y sin embargo, hay algo más sabio que tú dentro de ti que decide hacerlo igual. Se suspende, no por debilidad, sino por instinto, porque el alma sabe que el sentido no se encuentra corriendo, sino escuchando lo que nace en la quietud. En ese silencio, lo cotidiano se transforma. El sonido de una respiración se vuelve oración, una mirada se convierte en confesión, y el tiempo, por fin, deja de ser un enemigo. La mente lucha, quiere volver al ruido, a la certeza, al impulso. Pero el corazón, ese territorio donde Dios aún habita sin palabras, empieza a latir despacio, como si entendiera que no hay nada que alcanzar, que el sentido no está en el destino sino en la pausa. Entonces comprendes que este silencio no llegó para robarte el rumbo, sino para devolverte la presencia. Que el alma, cuando calla, no se apaga, se enciende desde adentro. Todo lo que parecía distante empieza a sentirse cerca, incluso tú mismo. Y en esa pausa tan extraña, tan frágil, tan llena de algo que no sabes nombrar, surge una revelación silenciosa. No siempre se trata de avanzar. A veces, el camino más profundo es detenerse. Y si el alma no se había perdido, sino que simplemente necesitaba un respiro para recordar quién era antes de seguir caminando? Y cuando ese silencio se instala dentro, cuando ya no puedes escapar de su peso suave pero insistente, empiezas a notar otra cosa: el eco. Ese sonido tenue que parece venir desde lo más profundo de ti, que responde con vacío cada vez que intentas decir tu propio nombre. Es un eco extraño, que no repite lo que dices, sino que lo disuelve. Como si el alma, cansada de hablar sin ser escuchada, solo devolviera aire. La sensación es sutil, pero inquietante. Haces preguntas a la vida y no hay respuesta. Te buscas en tus rutinas, en las personas, en los pequeños placeres que antes llenaban los días, pero todo se siente hueco. El eco no responde, solo te envuelve. Y en ese vacío, algo dentro empieza a temblar. Porque ya no es el mundo el que te confunde, eres tú. Tu reflejo se vuelve ajeno, tus palabras pierden sentido, tus pensamientos se repiten como un canto sin final.
¿Qué sucede cuando incluso tu propia voz deja de reconocerte? El eco del alma es un maestro silencioso. No grita, no guía, no promete consuelo. Solo te devuelve lo que lanzas, para que lo escuches distinto. Y ahí comprendes que, tal vez, la vida no se cayó. Fuiste tú quien dejó de entender su idioma. Porque el lenguaje de la fe, del alma, del espíritu, no se traduce en respuestas claras, sino en presencias que se sienten pero no se explican. Tal vez Dios no se fue. Tal vez solo cambió la forma en la que te habla. Cuando el eco no responde, la mente entra en guerra. Quiere certezas, quiere ruido, quiere algo que la distraiga de esa inmensa pregunta. ¿Y si este vacío no fuera un castigo, sino una invitación? Entonces miras alrededor y ves el mismo mundo, pero distinto. Los sonidos son los mismos, pero algo cambió en su textura. Los colores parecen más lentos, más lejanos. Hay una calma forzada que se siente como tristeza, pero en el fondo es el alma intentando adaptarse a su nuevo tono. El silencio y el eco forman una danza misteriosa. El primero te detiene, el segundo te devuelve lo que aún no comprendes. Y en esa conversación invisible, algo empieza a gestarse. Porque la ausencia de respuesta también es respuesta. Te obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarte a lo que habías callado, a las verdades que no querías nombrar. Y poco a poco descubres que el eco no está ahí para atormentarte, sino para acompañarte. Es la resonancia de tu propio corazón pidiendo atención. Es la manera en que Dios te enseña que no todo lo que se calla se pierde, que hay palabras que solo pueden entenderse en la distancia del alma. Quizás no necesitas que el eco responda. Quizás lo que necesitas es aprender a escucharlo sin miedo, a dejar que su silencio te atraviese sin huir. Porque en ese vacío donde nadie contesta, el alma empieza a despertar. Y tal vez, solo tal vez, el eco no era un silencio externo, sino la voz de Dios respondiendo desde el mismo lugar donde tú habías dejado de oírte. Con el tiempo, aprendes a convivir con el eco. Ya no lo temes, pero tampoco sabes qué hacer con él. Te acompaña en silencio, se esconde en tus pensamientos, y se aparece cuando el ruido del mundo se apaga. Entonces vuelves a caminar, intentando recuperar la sensación de rumbo. Pero algo dentro sigue fuera de lugar, como si tus pasos no obedecieran a una dirección, sino a una repetición. Caminas, trabajas, sonríes, hablas, todo parece seguir igual, aunque tú ya no lo eres. Hay una desconexión invisible, una pequeña grieta entre lo que haces y lo que sientes. Los días se suceden, pero ya no sabes si avanzas o solo das vueltas en el mismo punto. A veces parece que el destino se burla de ti, trazando círculos invisibles bajo tus pies. Cada intento de escapar te devuelve al mismo lugar, pero con un cansancio más hondo, más callado. ¿Y si no fuera el mundo el que te encierra, sino tu propio miedo a ver qué hay fuera del círculo? En esos giros sin fin, el alma empieza a reconocerse en su propia fatiga. La sensación de estar perdido ya no es solo confusión, es también una forma de cansancio espiritual, un agotamiento que nace de buscar siempre afuera lo que hace tiempo espera adentro. Pero hay belleza incluso en ese cansancio, porque en él hay honestidad. Ya no puedes fingir certeza, ya no puedes sostener lo que no tiene raíz. Los círculos invisibles no son castigo, son espejos. Te muestran los lugares donde aún no has sanado, las promesas que hiciste sin creerlas, las palabras que dijiste para llenar vacíos. Cada vuelta es una oportunidad para mirarte distinto, aunque duela. Y a veces, en medio de ese movimiento sin rumbo, ocurre algo pequeño, te detienes. No por resignación, sino por lucidez. Te das cuenta de que el camino no siempre es lineal, que hay procesos que se repiten hasta que entiendes la lección que encierran. Tal vez no estás atrapado, sino aprendiendo. Tal vez esos círculos no son prisiones, sino rituales del alma que te preparan para ver con ojos nuevos. ¿Y si no se trata de salir del laberinto, sino de comprenderlo? Porque cada giro, cada vuelta, cada paso que parece no llevar a ningún lado,
tiene un propósito que se revela solo cuando te atreves a quedarte quieto. La fe no siempre se mide por lo lejos que llegas, sino por la calma con la que esperas mientras das vueltas en la oscuridad. Y así, en medio del movimiento repetido, en medio de los días que parecen iguales, surge un pensamiento que no habías tenido antes. Quizás perderse no sea tan terrible como pensé. Tal vez este giro eterno es solo una danza que Dios inventó para enseñarte paciencia. Tal vez lo que llamas confusión es la manera en que la vida te está afinando el alma antes de mostrarte el siguiente paso. Y sin darte cuenta, mientras el eco aún resuena y el silencio te acompaña, algo en ti empieza a aceptar. No porque hayas entendido todo, sino porque has aprendido a estar presente incluso cuando no sabes a dónde vas. Y cuando al fin aceptas el movimiento, cuando te rindes a esos círculos invisibles que parecen no llevarte a ningún sitio, algo dentro comienza a cambiar. Ya no buscas huir del silencio, ni romper el eco, ni forzar el rumbo. Simplemente levantas la mirada. Es un gesto pequeño, casi inconsciente, pero profundo, mirar hacia arriba. Porque cuando la tierra deja de ofrecer respuestas, el cielo se vuelve la única dirección posible. Empiezas a buscar señales. Quizás una palabra en medio del ruido, una canción que aparece sin esperarla, un encuentro que parece casual pero no lo es. Cualquier cosa que te diga, ¿vas bien?, no te has equivocado tanto como piensas. Pero el cielo, la mayoría de las veces, no responde de la manera que esperas. No se abre, no ilumina, no envía mensajes escritos en las nubes. Solo permanece inmenso, callado, paciente. Ese silencio puede doler, porque el alma cansada busca certezas, no misterios. Sin embargo, hay algo profundamente sabio en ese silencio celestial. Dios no siempre se muestra con estruendo ni con milagros visibles. A veces se revela en la quietud, en la espera, en la aparente falta de respuesta. Y poco a poco, aprendes que el cielo no calla por indiferencia, sino por amor. Calla porque confía en que sabrás escuchar de otra manera. Empiezas a entender que las señales no siempre están afuera. A veces la señal es ese mismo deseo de mirar hacia arriba, de creer que aún hay algo más. Otras veces es la calma repentina en medio del caos, la sensación de que una fuerza invisible te sostiene aunque todo parezca derrumbarse. La señal puede ser un pensamiento que llega sin razón, una lágrima que no duele, una voz interior que no grita pero insiste. Dios tiene su propio lenguaje, y no siempre lo traduce en palabras. A veces habla en silencios que contienen toda la verdad. A veces en coincidencias tan exactas que parecen susurros. Y otras veces, en la ausencia misma de señal, para que aprendas a caminar con los ojos cerrados, confiando en lo invisible. Entonces miras al cielo otra vez y te das cuenta de que no necesitas una respuesta literal. Que la fe no consiste en recibir señales, sino en seguir caminando incluso cuando no las hay. Tal vez la verdadera prueba no sea entender, sino sostener la esperanza cuando todo parece apagado. Y así, poco a poco, descubres que el cielo no está lejos. Está dentro. Es ese espacio silencioso que se abre cada vez que respiras, cada vez que sueltas el control, cada vez que decides confiar sin ver. Quizás Dios no te envía señales porque ya habita en ti, porque la brújula que buscabas afuera siempre estuvo latiendo dentro de tu pecho. Y si la señal que tanto esperabas no era una respuesta, sino el simple hecho de seguir mirando hacia arriba, incluso en la oscuridad, y así, mientras sigues mirando al cielo sin recibir respuestas visibles, algo se acomoda dentro. Una serenidad nueva, delicada, empieza a formarse en el fondo del pecho. No hay señales claras, no hay certezas, pero hay algo, una sensación suave de compañía que no sabes explicar. Es el idioma del silencio comenzando a hablarte, es el lenguaje antiguo que no necesita palabras, solo presencia. El alma, que antes temía el vacío, ahora empieza a reconocer su voz. Descubre que el silencio no es enemigo, sino maestro, que no viene a castigarte con ausencia, sino a limpiarte de ruido. Y entiendes que tal vez Dios no se comunica con frases, sino con pausas.
con esos espacios entre un pensamiento y otro donde, por fin, puedes oír lo que antes ignorabas. El idioma del silencio no grita, no persuade, no se impone. Es una caricia invisible, un gesto divino que se posa sobre tus sentidos como una brisa que apenas toca. En él no hay órdenes ni promesas, solo una invitación. Escucha sin esperar respuesta. Y cuando lo haces, cuando dejas de exigir claridad, algo se revela. No es un mensaje concreto, es una sensación, paz. Una paz que no depende de entender, sino de aceptar. A veces esa paz dura solo un instante, como un rayo breve entre nubes densas. Pero incluso así, deja una huella. Te recuerda que hay algo más grande sosteniendo tu confusión, que no estás solo en la noche de tus pensamientos, que ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de presencia divina, de una ternura que no tiene nombre. Y poco a poco, el alma empieza a aprender ese idioma, empieza a traducir lo invisible. Un amanecer sin motivo se convierte en respuesta. Un respiro profundo se vuelve oración. Una lágrima sin tristeza se transforma en señal de alivio. Así es como Dios habla, sin imponer, sin ruido, sin temor. Habla desde dentro, con la voz suave de lo eterno. El idioma del silencio te enseña paciencia. Te muestra que el amor no siempre se dice, a veces solo se siente. Te invita a quedarte quieto, a no huir de lo que incomoda, a entender que hay sabiduría en el espacio que no sabes llenar. Porque cuando dejas de hablar, el alma por fin puede escucharse a sí misma, y en esa escucha, comienza a sanar. Quizás todo este tiempo no era Dios quien guardaba silencio. Tal vez eras tú quien hablaba demasiado. Tal vez las respuestas siempre estuvieron ahí, escondidas bajo el ruido de tus pensamientos. Y ahora, por fin, el alma empieza a recordar lo que siempre supo, que en el silencio vive la voz más pura del amor, la que no necesita palabras para decir estoy contigo. ¿Y si ese silencio que tanto temías fuera, en realidad, la forma más tierna en la que Dios te está abrazando? Y cuando por fin comienzas a comprender el idioma del silencio, cuando te permites escuchar sin exigir sentido, algo inesperado ocurre, la mente se revela. Como si no soportara tanto espacio, empieza a llenarlo con pensamientos. Miles de ellos, girando como un remolino que no cesa. El alma busca quietud, pero la mente se aferra al movimiento. Así nace el laberinto. Cada idea parece una puerta, cada recuerdo una ruta posible. Entras en una, convencido de que allí hallarás claridad, y terminas regresando al punto de partida. La mente no quiere perder su poder. Le teme al vacío, le teme a no tener control. Así que fabrica caminos interminables, pasillos de dudas, espejos de lo que no puede resolver. Y tú caminas dentro de ellos, cansado, buscando una salida que nunca llega. El laberinto no está afuera. Está hecho de tus pensamientos, de tus miedos, de esas conversaciones invisibles que repites contigo mismo. Es una creación sutil, pero poderosa. Cada y sí abre un nuevo corredor. Cada tal vez debí levanta otra pared. Y cuanto más lo recorres, más perdido te sientes. ¿Alguna vez has intentado entender tanto algo que terminaste alejándote de su verdad? El alma observa con paciencia. Ella no se desespera. Sabe que el pensamiento humano, aunque brillante, también puede convertirse en prisión. Que hay heridas que no se sanan pensándolas, sino sintiéndolas. Por eso el silencio no desaparece, solo se queda quieto, esperando a que el ruido se canse. Y en algún momento, entre tantas vueltas, entre tantas repeticiones, una pregunta se levanta suave: ¿por qué necesito entenderlo todo para estar en paz? Esa pregunta abre una grieta en el muro del laberinto, una grieta por donde se cuela la luz. Comprendes entonces que la mente, en su deseo de encontrar respuestas, te llevó a todos los lugares menos al presente, que el pensamiento es útil, pero no infinito, que no todo se resuelve con claridad, y que la fe, esa brisa tenue que aún vive en ti, no necesita explicaciones,
solo confianza. Entonces detienes el paso. No porque hayas encontrado la salida, sino porque ya no la necesitas. El laberinto pierde poder cuando dejas de buscar la puerta. La mente se calma cuando entiendes que no está hecha para controlar lo sagrado. Y en esa pausa, vuelve el silencio, pero esta vez no como vacío, sino como compañía. El alma, ahora más serena, te susurra una verdad antigua. No necesitas entender para sanar, solo necesitas quedarte. Y lo haces. Te quedas. No huyes del pensamiento, pero tampoco lo alimentas. Lo observas pasar, como se observa una nube que se disuelve en el cielo. Y entonces ocurre algo que nunca imaginaste. El laberinto empieza a desaparecer. No porque haya terminado, sino porque ya no lo habitas con miedo. El silencio vuelve a llenar el espacio. La mente, cansada de luchar, se rinde por fin. Y en esa rendición dulce, el alma sonríe, acaba de encontrar la primera puerta hacia sí misma. Y cuando el laberinto de la mente finalmente cede, cuando las vueltas y giros se vuelven suaves y la respiración se acompasa con el silencio, surge algo inesperado, una sensación de libertad extraña, casi prohibida. Es la conciencia de que perderse no siempre es un error. Que en esa desorientación hay un arte sutil, un aprendizaje que solo se revela cuando te rindes a no saber. Perderse es un gesto delicado del alma, un movimiento que exige coraje silencioso, porque para dejar de buscar certezas, primero debes aceptar la incertidumbre. Debes caminar sin brújula, sin mapa, con la confianza mínima de que cada paso, aunque invisible, tiene sentido. Y aunque al principio asuste, pronto descubres que hay una belleza secreta en cada desconcierto, en cada duda que no se resuelve. Y si estar perdido fuera, en realidad, estar más cerca de ti mismo que nunca, la vida parece exigir respuestas rápidas, decisiones precisas, caminos claros. Pero hay momentos en que el universo, en su infinita sabiduría, te coloca en el desorden intencional. Como si dijera, no corras, no busques afuera lo que solo encontrarás dentro. Y así aprendes que perderse no es abandono, ni fracaso, ni vacío, es una invitación a observar, a escuchar, a sentir. En ese estado, cada instante cobra otra textura. La incertidumbre se vuelve melodía, la confusión se vuelve paisaje, y hasta la tristeza se siente cercana, casi protectora. Aprendes a bailar con lo desconocido, a moverte al ritmo de lo que no comprendes, a confiar en la dirección invisible que guía tu alma. Tal vez la verdadera dirección no se ve, no se toca, solo se intuye desde el interior. Y es allí, en ese abandono suave, donde algo sagrado empieza a suceder. La fe, tenue y paciente, se asoma como un susurro, está siendo acompañado, incluso cuando no lo sientes. Dios, que nunca se pierde, camina contigo en las sombras, entre los círculos invisibles y los silencios de tu mente. Su presencia no grita, no exige, simplemente acompaña, espera, sostiene. Así descubres que el arte de perderse es también el arte de ser encontrado, que cada paso sin rumbo, cada calle sin nombre, cada instante de duda, es un recordatorio de que el alma se prepara para algo mayor. Y poco a poco, mientras caminas sin prisa, mientras te permites flotar en la incertidumbre, una certeza suave surge. Perderse no es ausencia de camino, sino la manera más delicada en que el corazón aprende a encontrarse. Y si todo este extravío, toda esta confusión, fuera la forma más tierna de Dios para enseñarte a confiar sin ver, a caminar sin miedo, a sentir sin exigir respuestas? Y mientras aprendes a abrazar el arte de perderte, notas algo más. Los mapas que antes sostenían tu vida empiezan a desdibujarse. Aquellas certezas que parecían sólidas se vuelven frágiles, como tinta que se diluye con la lluvia. Lo que ayer te guiaba, hoy ya no tiene forma. Lo que parecía camino seguro, hoy es territorio desconocido. Y en ese borrón silencioso, descubres que la vida tiene su propia manera de recordarte que nada es permanente. Los mapas internos, esas rutas que creías claras, se disuelven y te dejan solo con tu intuición y tu corazón.
Cada referencia desaparece. Las metas que antes parecían firmes, las decisiones que parecían correctas, incluso tus recuerdos más ordenados parecen jugar a desarmarte. Todo se mueve sin previo aviso, como si el mundo conspirara para enseñarte a confiar en lo invisible. ¿Qué queda cuando las certezas se esfuman y solo queda el eco de tu propio paso? En medio de esa sensación de extravío, algo profundo ocurre. Comienzas a entender que los mapas no son el camino, sino herramientas que ayudan a orientarse, y que perderlas no es perderse del todo. Hay belleza en la incertidumbre, porque obliga al alma a mirar hacia adentro, a descubrir recursos que siempre estuvieron ocultos. El miedo que al principio oprime se transforma lentamente en respeto, respeto por la vida, respeto por la fragilidad de los planes, respeto por la capacidad de adaptarse sin resistencia. El borrón de los mapas también trae consigo un alivio secreto. Ya no hay expectativas fijas, ni rutas predeterminadas, ni resultados que temer. Solo existe el presente, con todo su misterio y su lentitud. Y mientras caminas por estos senderos invisibles, te das cuenta de que la verdadera brújula no está afuera, está en tu pecho, en tu respiración, en esa intuición silenciosa que guía incluso cuando no comprendes el destino. Dios, que nunca se pierde, camina con cada paso que das en el terreno desconocido. Su presencia no se mide en certezas, sino en compañía silenciosa. Los mapas pueden borrarse, las señales pueden desvanecerse, pero la fe sigue siendo faro invisible, recordándote que incluso en la confusión hay propósito y dirección. Y poco a poco comprendes que perder los mapas no es una tragedia, sino un regalo. Un regalo que permite que el alma aprenda a escuchar su propio ritmo, a sentir sus propios límites, a confiar en la guía sutil que siempre estuvo allí. Porque cuando todo lo exterior falla, solo queda lo esencial, la presencia de Dios y el pulso de tu propio corazón. Y si la verdadera dirección nunca estuvo escrita en los mapas, sino siempre latiendo dentro de ti, esperando ser descubierta en la calma del extravío, y cuando los mapas se borran y los caminos parecen desvanecerse, surge una pregunta que no tiene edad ni tiempo, una que habita en lo más profundo del alma. ¿Quién soy, cuando no sé a dónde voy? Es una pregunta antigua, que tal vez has escuchado antes sin atreverte a responder, escondida entre el ruido de la vida y la certeza de lo cotidiano. Ahora, sin rutas ni mapas, la pregunta se presenta con fuerza, clara y silenciosa. No busca una respuesta inmediata, ni lógica, ni fácil. Más bien, es una invitación a mirar adentro, a reconocer la propia presencia en medio del desconcierto. Porque cuando todo lo externo se desmorona, solo queda la esencia de uno mismo, esa que siempre estuvo allí, esperando ser nombrada. La pregunta antigua no incomoda, sino que despierta, te obliga a mirarte sin máscaras, sin justificaciones, sin caminos predeterminados. ¿Te atreves a encontrarte con la versión más sincera de ti, incluso si no tiene rumbo? Es un cuestionamiento que no solo refleja pérdida o confusión, sino también posibilidad. Porque al confrontar quién eres sin depender de lo que posees o de los lugares que recorres, comienzas a reconocer la verdad esencial de tu existencia, que no necesita certezas externas para existir, que tu identidad no se mide por los pasos que das, sino por la profundidad con la que respiras, sientes y te entregas a cada instante. La pregunta antigua también es eco de lo divino. Es como si Dios, paciente y silencioso, colocara esa interrogante frente a ti para recordarte: estás siendo observado, incluso cuando no comprendes el camino. Porque la fe no siempre llega con respuestas inmediatas. A veces, llega con preguntas que obligan al alma a detenerse y escuchar. Y en esa pausa, en ese cuestionamiento profundo, comienzas a sentir que aunque estés perdido, nunca estás solo. Y así, entre el vacío de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo, surge un despertar lento, la comprensión de que la pregunta antigua no existe para asustar, sino para iluminar. No busca que te pierdas más, sino que te encuentres. Porque solo cuando te atreves a mirar dentro y a preguntarte quién eres, puedes empezar a descubrir que cada paso, incluso en la confusión, tiene sentido. Y si la respuesta que tanto temías no estaba en la claridad del camino,
sino en la profundidad de esta pregunta que te invita a mirar hacia tu propio corazón. Y cuando la pregunta antigua queda flotando en tu interior, cuando te detienes a mirarte sin expectativas ni mapas, algo suave empieza a rozar el alma, la brisa de la fe. No llega como un huracán que obliga a moverse, ni como un relámpago que ilumina de golpe la oscuridad, llega ligera, casi imperceptible, pero suficiente para que sientas que algo más grande está cerca. Es un susurro que no exige respuestas, sino presencia. La fe, en su forma más delicada, no se impone. Se cuela entre las grietas de tus dudas, entra por los recovecos de tus miedos y se posa sobre tu corazón sin ruido. Es una invitación silenciosa a confiar, a respirar, a permitir que el alma se sostenga a sí misma mientras todo alrededor parece incierto. Y en ese instante, comprendes que no necesitas entenderlo todo para creer, basta con sentir que no estás solo. A veces la brisa de la fe llega como un recuerdo, una palabra amable que escuchaste alguna vez, una mirada que te calmó, un instante de paz que parecía no tener razón. Otras veces se siente como un pulso sutil, un ritmo constante que te recuerda que la vida sigue, que hay fuerza invisible acompañando cada paso, incluso los que das a ciegas. Y entonces te das permiso de confiar sin ver, de avanzar sin certezas, de sostener la esperanza en medio del desconcierto. La brisa de la fe también enseña paciencia. Te muestra que no todo ocurre al instante, que no todas las dudas se resuelven de inmediato, y que no todos los caminos se revelan a simple vista. Su lenguaje es silencioso, pero poderoso, un recordatorio constante de que lo invisible sostiene lo visible, y que el amor de Dios no depende de tus certezas, sino de tu disposición a sentirlo. Y así, mientras la brisa roza tu piel y se adentra en tus pensamientos, comprendes algo esencial. La fe no siempre se mide por la claridad que tengas, sino por la confianza que mantienes cuando todo parece incierto. Que incluso cuando los mapas se borran, los ecos no responden, y las preguntas antiguas te atraviesan, hay un hilo invisible que conecta tu corazón con lo divino. Y si esta brisa, tan tenue como parece, fuera en realidad la forma más delicada en que Dios te recuerda que cada paso, incluso en la confusión, está siendo acompañado y sostenido? Y cuando la brisa de la fe comienza a recorrer tu alma, cuando aprendes a confiar aunque no comprendas del todo, surge una certeza que parecía lejana: Dios no se fue. No está ausente, ni olvidado, ni distraído, simplemente siempre ha estado allí, esperando silencioso, sosteniendo cada paso que das sin que lo notes. Su presencia no depende de tus certezas, ni de tus mapas, ni de la claridad de tu camino. A veces lo sentimos distante porque buscamos su voz en lugares equivocados, porque esperamos señales grandiosas, momentos de claridad fulminante o respuestas inmediatas. Pero Dios no actúa siempre con estruendo. A menudo se mueve en la calma, en la paciencia invisible, en la compañía silenciosa que sostiene el alma mientras tú aún dudas. Es esa fuerza suave que permanece aún cuando todo parece haberse borrado, la constancia que no se ve pero se siente. Su amor no exige comprensión, no pide resultados, no depende de tus pasos correctos o tus decisiones acertadas. Está en el silencio que no responde, en el eco que parece vacío, en la pregunta antigua que aún habita tu pecho. Está en cada respiración, en cada instante en que decides seguir aunque no sepas a dónde vas. Tal vez nunca estuvo lejos, simplemente aprendiste a mirar en dirección equivocada. Y así, en medio del desconcierto, el alma descubre que la compañía de Dios no siempre se manifiesta como guía explícita, sino como presencia constante. Él no se apresura, no se agota, no se aleja. Su amor permanece, incluso cuando la incertidumbre parece envolver todo. Cada paso incierto, cada noche de dudas, cada silencio prolongado, todo es sostenido por una fuerza invisible que nunca falla. Y mientras sientes su presencia silenciosa, te das cuenta de que no necesitas ver la luz para saber que existe. No necesitas respuestas inmediatas para reconocer que la mano de Dios sigue allí, firme y delicada a la vez, sosteniendo tu caminar. Porque incluso en la sensación de extravío, la certeza más profunda permanece: no estás perdido, y nunca lo estuviste. Y si todo este tiempo,
Mientras buscabas señales y claridad, Dios simplemente caminaba contigo, silencioso, sin que lo vieras, demostrando que su presencia no se mide por lo que percibes sino por lo que sostiene. Y cuando descubres que Dios nunca se fue, cuando sientes su presencia silenciosa sosteniéndote en medio del desconcierto, algo más empieza a vibrar dentro de ti, la música del alma. No es una melodía que puedas escuchar con los oídos, ni un ritmo que marque el tiempo. Es un sonido íntimo, profundo, nacido de la calma que comienza a instalarse entre el eco y la brisa de la fe. Es un murmullo que te recuerda que aún en la confusión hay armonía. La música del alma no exige, no presiona, no dice lo que debes hacer. Simplemente existe, envolviéndote con suavidad, llenando los espacios vacíos que antes parecían huecos de desesperanza. Cada pensamiento que antes parecía desconectado empieza a resonar en un compás silencioso. Cada emoción que te confundía encuentra su lugar en la melodía que surge sin que la invites. Y entonces comprendes algo inesperado. Lo que llamabas pérdida no era ausencia, sino una pausa que preparaba el terreno para esta música. Es una música que te habla sin palabras, que calma sin explicaciones. En ella descubres la suavidad del alma, la ternura que siempre estuvo escondida en los recovecos del corazón, el amor silencioso que sostiene incluso los pasos más inciertos. Cada nota invisible es un recordatorio de que la vida no siempre necesita ser entendida para ser sentida, y que la fe, incluso sin certezas, sigue creando armonía en medio del caos. La música del alma también te enseña a escuchar diferente. Ya no esperas respuestas externas, ya no buscas mapas ni señales obvias. Todo lo que necesitas percibir está dentro, en tu respiración, en tu pulso, en los silencios que antes te atemorizaban. Allí descubres que cada instante, por confuso que parezca, tiene su propio ritmo y su propio sentido, que incluso la duda tiene melodía, y que cada paso perdido puede transformarse en parte de una sinfonía más grande. Y poco a poco, mientras te dejas envolver por esta música invisible, algo se aclara. La pérdida no era ausencia, el silencio no era vacío, y la confusión no era desorden. Todo era parte de la composición de tu alma, de la sinfonía que Dios toca suavemente dentro de ti. Y si lo que creíste perdido siempre estuvo sonando, solo que necesitabas aprender a escuchar la música de tu propio corazón para sentir que nunca estuviste solo. Y mientras la música del alma sigue envolviéndote, surge otra sensación, más delicada y difusa, la bruma de la nostalgia. No es tristeza plena, ni un dolor intenso, es un velo sutil que se posa sobre los recuerdos, mezclando lo que fue con lo que ya no puede ser. Es un susurro que recuerda lo vivido, los instantes que parecían eternos, las personas y los lugares que dejaron su huella en tu corazón. La nostalgia llega sin avisar, como la neblina que cubre un camino familiar y lo hace irreconocible. Te envuelve suavemente, te invita a mirar atrás sin prisa, a sentir sin juicio, a recordar sin aferrarte. Y en esa bruma, te das cuenta de algo esencial, que incluso lo que se fue tiene su lugar dentro de ti. Que la memoria, aunque a veces dolorosa, es un hilo que conecta tu pasado con la presencia que sostienes hoy. ¿Qué parte de ti está llamando, suave, desde esos recuerdos? No es un regreso al pasado, sino un diálogo silencioso con lo que formó tu alma. Cada instante de nostalgia te recuerda quién eras, quién has sido, y como cada experiencia, feliz o triste, te ha llevado hasta aquí. Y mientras respiras esa bruma, descubres que la nostalgia no es enemiga, sino maestra. Te enseña a valorar lo que tuviste, a aceptar lo que perdiste, y a reconocer la riqueza que habita en tu historia, por sencilla o incompleta que parezca. En medio de esa niebla delicada, la brisa de la fe y la música del alma parecen entrelazarse, creando un espacio donde pasado, presente y esperanza conviven. Comprendes que la nostalgia, lejos de atraparte, puede guiarte hacia una conexión más profunda contigo mismo. Porque al recordar, sientes. Al sentir, despiertas. Y al despertar, te acercas a la verdad silenciosa de que cada experiencia vivida siempre formará parte del camino que Dios ha diseñado para ti. Y poco a poco,
La bruma de la nostalgia deja de ser peso y se convierte en compañía. Se suaviza, se vuelve reconfortante, y en su transparencia descubres que no estás solo. Tu historia, tu memoria y tu alma se sostienen juntas, mientras la presencia divina observa con paciencia cada paso de tu viaje. Y si esta bruma, tan tenue y silenciosa, fuera en realidad un recordatorio del amor eterno que ha acompañado tu vida desde siempre, incluso cuando no lo sentiste del todo? Y mientras la bruma de la nostalgia se posa suavemente sobre tu alma, comienzas a percibir otra verdad. Incluso los espacios que parecen áridos, vacíos o inhóspitos pueden contener vida. Es el desierto que florece, es el lugar donde la esperanza parece imposible, pero donde la semilla del alma encuentra su oportunidad de crecer. Lo que parecía silencio y vacío se transforma en terreno fértil para la transformación interior. El desierto no es castigo, es enseñanza. Te enfrenta a tu propio vacío, a tus miedos, a tus preguntas sin respuesta, y te obliga a mirar hacia adentro. Cada día sin claridad, cada noche de incertidumbre, cada paso en la arena que parece no llevar a ningún lado, es una lección disfrazada. Y allí, en medio de la aparente desolación, surge la posibilidad de florecer. Porque la vida tiene maneras secretas de brotar incluso donde menos lo imaginas. En el desierto aprendes a esperar. La paciencia se vuelve compañera, la fe se vuelve brújula, y la esperanza se revela en detalles que antes pasaban desapercibidos. Un rayo de sol al amanecer, la brisa que acaricia la piel, el pulso constante del corazón que te recuerda que sigues vivo. Cada instante de quietud se convierte en preparación, cada momento de soledad en oportunidad de crecer desde lo profundo. Y mientras caminas por este desierto interno, descubres que no estás solo. Dios camina contigo, invisible pero cercano, sosteniendo tu cansancio, abriendo caminos donde parecía no haber ninguno, y recordándote que incluso el terreno más árido puede convertirse en jardín. Cada dificultad, cada pérdida, cada silencio, es parte de un diseño mayor que trabaja silenciosamente en tu alma. El desierto que florece enseña también a reconocer la belleza en la espera, la fuerza en la paciencia y la ternura en la vulnerabilidad. Cada flor que emerge del suelo árido es un testimonio de que la vida, aun en medio de la incertidumbre, encuentra su camino. Y al comprender esto, la soledad deja de ser miedo y se transforma en aliado. El vacío deja de ser vacío y se transforma en espacio de crecimiento. Y si todo este tiempo, cada momento de sequedad y confusión, fuera el terreno donde tu alma estaba siendo preparada para florecer, sostenida por la presencia constante de Dios, incluso cuando no podías sentirlo, y mientras la luz que no quema empieza a acariciar cada rincón de tu ser, surge otro milagro silencioso, el susurro del Espíritu. No se trata de estruendos, ni de señales imposibles de ignorar, se trata de un roce delicado que recorre el alma sin pedir permiso, un murmullo que no impone, pero que deja sentir la presencia de lo divino de manera profunda y sutil. Es como la brisa que roza la piel en la madrugada, apenas perceptible, pero suficiente para recordarte que algo más grande camina contigo. El susurro del Espíritu no llega para corregir ni para empujar. Llega para acompañar, para sostener el corazón cuando las preguntas no tienen respuesta, cuando los mapas desaparecen y la bruma de la nostalgia se posa sobre tus recuerdos. En esa voz callada, el alma encuentra ternura, y el miedo, por primera vez en mucho tiempo, se siente seguro, acunado por la certeza de que no estás solo. A veces aparece en los momentos más simples, en el silencio que precede al sueño, en la música que se filtra entre tus pensamientos, en la respiración pausada después de un día pesado. Es un susurro que no dicta órdenes, sino que invita a quedarse, a sentir, a confiar en lo invisible. Y en esa presencia silenciosa, descubres que la fe no siempre se prueba con milagros visibles. A veces se revela en lo pequeño, en lo que apenas notas, en la suavidad que te recorre por dentro. El Espíritu habla con paciencia infinita. No hay prisa, no hay exigencias, solo hay permanencia. Y esa permanencia enseña a tu alma a dejar de buscar desesperada, a detenerse en medio de la confusión y a sentir que la paz verdadera no depende de claridad, sino de apertura.
Cada murmullo es un recordatorio de amor eterno, de compañía constante, de una fuerza invisible que sostiene cada paso aunque tú no la percibas del todo. En el susurro del espíritu descubres también intimidad, porque no es público ni ostentoso, no busca aplausos ni reconocimiento. Es un secreto compartido entre tu alma y lo divino, un lenguaje que solo quienes se detienen y escuchan pueden comprender. Y mientras aprendes a reconocerlo, notas que incluso las dudas más profundas se suavizan, que los temores se disuelven lentamente y que la esperanza vuelve a latir, delicada pero firme, dentro de ti. Y es ahí, en esa voz callada, donde comprendes que el amor de Dios no necesita prueba, que la fe no exige entendimiento, y que incluso en el silencio más profundo, el Espíritu está susurrando, recordándote que tu alma está siendo abrazada en cada instante. ¿Y cuántas veces, mientras corrías entre mapas borrados y ecos que no respondían, el susurro del Espíritu ya estaba allí, invitándote a quedarte, a respirar y a sentir que nunca estuviste perdido? Y llega un momento en que todo deja de tener forma definida, en que los mapas desaparecen, los ecos se vuelven mudos y la luz que creías clara se transforma en un resplandor difuso. Es ahí, en ese espacio donde la certeza se disuelve, donde el alma descubre la belleza de rendirse al misterio. No hay prisa, no hay juicio, solo un acto silencioso de entrega que no significa debilidad, sino sabiduría profunda. Rendirse al misterio no es caer en la desesperación, ni sucumbir al vacío. Es soltar la ilusión de control, dejar de intentar que todo encaje en el molde de tu entendimiento y aceptar que la vida, con sus giros invisibles y sus silencios eternos, tiene su propio ritmo. Es permitir que cada paso incierto, cada pregunta sin respuesta, cada noche de soledad, encuentre su lugar dentro de la armonía que solo el alma puede percibir cuando deja de resistirse. En ese acto de entrega nace una calma que no conocías. No es la calma de lo conocido, sino la calma de lo eterno, que envuelve sin sofocar, que acompaña sin imponer. Es una sensación que se posa sobre tu pecho como una brisa tibia, que suaviza los temores y disuelve la ansiedad. Y mientras la mente intenta seguir buscando certezas, el corazón aprende a descansar, a respirar, a confiar. Rendirse al misterio es también abrirse a la presencia divina que siempre estuvo ahí, aunque a veces pareciera invisible. Es reconocer que no necesitas comprenderlo todo para estar protegido, que no necesitas respuestas para ser sostenido. Tal vez rendirse no sea abandonar, sino descansar en los brazos de quien nunca te soltó. Cada silencio, cada duda, cada paso perdido, se convierte en un puente invisible hacia la paz interior, un recordatorio de que incluso en la incertidumbre hay compañía constante. Y en esa entrega, incluso el miedo cambia. Ya no oprime, ya no paraliza. Se vuelve un aliado que enseña, que recuerda que el alma se fortalece cuando deja de luchar contra lo que no puede controlar. La fe, en esta rendición, ya no es un acto de comprensión sino un gesto de confianza. Confiar sin ver, sentir sin entender, avanzar sin tener certeza de hacia dónde te lleva el camino. Tal vez rendirse al misterio sea el instante en que el alma descubre que todo lo que temía perder nunca estuvo realmente fuera de su alcance. Que incluso en la confusión, en la incertidumbre, en los círculos invisibles y los silencios sin eco, siempre ha habido un sostén invisible, un amor constante, una presencia que abraza y acompaña. Y si la verdadera fuerza no está en entender el camino, sino en aprender a descansar en la certeza de que el misterio, por sí mismo, siempre ha sido un acto de amor que te protege y guía, y mientras el misterio deja de pesar, mientras aprendes a rendirte sin miedo y a confiar sin ver, surge un lugar que nunca se ha ido, la casa del Padre. No es un lugar físico, no se encuentra en calles ni edificios, ni en palabras leídas al azar. Es un espacio que habita dentro de ti, un refugio silencioso donde cada paso perdido, cada lágrima contenida y cada duda encuentran reposo. Allí descubres que el amor divino no depende de tus éxitos ni de tus certezas, que no se agota con tus errores ni se desvanece ante tu confusión. Entrar en esta casa no requiere llaves, no exige preparación, ni decisiones perfectas. Solo requiere apertura, respiración, presencia.
Cada vez que cierras los ojos y sientes el pulso de tu corazón, estás atravesando sus puertas invisibles. Cada instante en que aceptas tu vulnerabilidad, cada momento en que callas y escuchas tu alma, es un paso más dentro de este refugio que siempre estuvo esperándote. Y al percibirlo, algo dentro se suaviza, como si un brazo invisible te abrazara con ternura infinita, sin juzgarte, sin pedir nada, solo sosteniéndote. La casa del Padre también es lugar de memoria y perdón. Allí cada error se vuelve enseñanza, cada caída se transforma en oportunidad de levantarse, y cada miedo se diluye frente a la certeza de que perteneces, que eres cuidado, que tu alma tiene un hogar donde descansar. No hay prisas, no hay normas estrictas, solo la presencia constante que recuerda. No importa cuán lejos te sientas, siempre puedes regresar a este refugio, siempre puedes habitarlo con la misma intimidad con la que respiras. Y en medio de su silencio, descubres un susurro, lo que buscas afuera siempre estuvo dentro. Que no necesitas encontrar caminos externos, ni señales espectaculares, ni respuestas inmediatas. La verdadera casa está en la paz que nace al sentirte acompañado, en la ternura que se posa sobre tu pecho, en la certeza silenciosa de que el Padre no se aleja ni se agota, sino que espera paciente, con amor incondicional, para recibir cada fragmento de tu ser, incluso los más quebrados. Cada paso hacia esta casa es un aprendizaje íntimo. Aprendes a dejar de huir, a soltar los miedos, a abrazar la fragilidad con confianza. Descubres que el hogar del alma no es solo un lugar de refugio, sino un espacio donde el amor se revela de manera constante, donde cada instante de silencio, cada recuerdo, cada respiro, es un recordatorio de que nunca estuviste perdido, que siempre hubo un abrazo que te sostenía aunque no lo percibieras. Y si todo este tiempo, mientras caminabas entre ecos que no respondían y mapas que se borraban, la casa del Padre ya estaba contigo, esperándote, recordándote que el hogar más profundo no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Y mientras recorres la casa del Padre, sintiendo su abrazo silencioso y cálido, algo más profundo se revela, el amor que permanece. No es un amor efímero, ni aquel que llega con promesas que luego se rompen. Es un amor constante, silencioso, que no depende de circunstancias, que no se desvanece con el tiempo ni con la distancia. Es la presencia invisible que sigue contigo incluso cuando crees que estás solo, la luz delicada que nunca se extingue en la madrugada de tu corazón. Este amor no se anuncia con estruendo ni exige atención. Se manifiesta en los gestos pequeños, en las respiraciones tranquilas que a veces pasamos por alto, en la sensación de calma que se instala sin pedir permiso. Está en la brisa que acaricia la piel, en la música que surge del silencio, en la memoria de momentos que parecen insignificantes, pero que guardan la eternidad. Cada instante vivido, cada abrazo compartido, cada lágrima contenida, es un hilo que sostiene este amor y le permite existir más allá de lo visible. Aprendes a reconocerlo cuando todo lo demás parece apagarse. Los caminos que parecían claros desaparecen, los mapas se desdibujan, los ecos de la mente se vuelven mudos. Y aún así, en medio de la confusión y la incertidumbre, el amor permanece. No pregunta, no exige, solo está. Su permanencia se vuelve refugio. Su constancia se convierte en sostén, y de repente comprendes que no necesitas entenderlo todo para sentir su presencia. Basta con abrir el corazón y dejarse envolver por su ternura silenciosa. Este amor también enseña paciencia y espera. Permite que el alma se tome su tiempo para sanar, para encontrar el ritmo adecuado, para dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Te invita a confiar, a respirar, a sentir que cada caída, cada pérdida, cada momento de incertidumbre, es sostenido por algo eterno que no desaparece ni se desvanece. Es un recordatorio constante de que, aunque la vida parezca incierta y los días se tornen oscuros, hay un hilo invisible que conecta tu corazón con lo divino, con la calma, con la eternidad. Y cuando finalmente sientes este amor en tu pecho, en su permanencia delicada y constante, te das cuenta de que ha estado contigo todo el tiempo. Incluso en los momentos de miedo, en los pasos perdidos, en los silencios prolongados, su abrazo invisible nunca se rompió. La fe se mezcla con la ternura,
la esperanza se vuelve íntima, y la certeza de que no estás solo transforma cada respiración en un acto de amor compartido con lo eterno. Y si todo lo que sentiste que se perdía, todo lo que temiste olvidar o perder para siempre, nunca se fue? Y si este amor que permanece, silencioso y delicado, es la prueba constante de que la vida, incluso en su misterio, siempre te sostiene y acompaña? Y llega un instante delicado, casi imperceptible, en que el alma deja de correr, de buscar señales afuera, de girar por caminos que prometían respuestas y solo ofrecían espejismos. Cansada de recorrer mapas borrados y escuchar ecos que no respondían, decide volver a mirar hacia adentro. No hay prisa, no hay ansiedad, solo una curiosidad suave, como quien se asoma por la ventana de una casa olvidada y descubre que siempre estuvo allí, esperándote. El regreso interior no es un acto heroico ni ruidoso. No requiere fuerza ni estrategia. Es un gesto sutil de rendición y presencia, detenerse, respirar, sentir cada latido del propio corazón. Es mirar tus propios rincones con ternura, sin juicios, sin intentar arreglar lo que parece roto. Allí, en esa intimidad, comienzas a reconocer aquello que siempre estuvo escondido bajo la capa de la confusión, bajo el ruido de los pensamientos, tu esencia, intacta y paciente, esperando ser escuchada. En este regreso, cada emoción olvidada se transforma en guía. La nostalgia deja de pesar, la incertidumbre pierde su filo, y la tristeza se convierte en compañera silenciosa que enseña, que acompaña, que recuerda que nada se pierde del todo mientras se permite sentirlo. Cada recuerdo, cada suspiro, cada instante de silencio se vuelve una semilla de calma que empieza a germinar lentamente dentro del alma. Y es en esta quietud donde surge la paz verdadera, no la paz de comprender todo, ni de resolver cada misterio, sino la paz de aceptar lo que es, tal como es, sin resistencias. Es un descanso profundo que no depende de lo externo, un refugio que habita en el interior, cálido y constante. La paz del regreso interior no se fuerza, se descubre al permitir que la propia presencia se asiente, al escuchar con paciencia la voz callada que siempre te ha acompañado. En este retorno, también se abre un espacio para la ternura consigo mismo. El alma aprende a abrazar su historia, sus heridas y sus dudas, reconociendo que cada paso perdido, cada noche de silencio, cada lágrima contenida, ha formado parte de un camino que la ha traído hasta este momento. Comprendes que dejar de huir no es resignación, sino valentía, y que encontrarse puede ser tan simple y profundo como permanecer, como habitarse, como sentir que todo lo que buscabas afuera, desde siempre, estaba adentro. Y en esa revelación, surge un susurro delicado. Quizás encontrarse no sea conquistar, ni resolver, ni entender. Quizás encontrarse sea simplemente quedarse contigo mismo, escuchar, respirar y dejar que la vida, silenciosa y paciente, revele poco a poco su misterio. La certeza se vuelve íntima. El regreso interior no es un final, sino un descubrimiento que te acompaña siempre, recordándote que tu alma siempre tuvo un hogar dentro de sí misma. Y si todo este tiempo, mientras buscabas fuera, la paz que tanto anhelabas estaba aguardando silenciosa en el regreso hacia tu propio corazón, y al fin, cuando has transitado silencios, brumas, mapas borrados y desiertos que florecen, comprendes algo profundo. No estabas perdido por accidente. Cada paso incierto, cada giro que parecía no tener sentido, cada noche de dudas y confusión, eran fragmentos de un llamado más grande, uno que se escucha en el corazón antes que en los oídos. Es el llamado sagrado, esa invitación delicada y persistente de Dios que te busca con ternura, que nunca te abandona, aunque tú no lo percibas. Estar perdido, lo descubres ahora, no fue una falla ni un error. Fue la manera más sutil en que la vida y lo divino te condujeron hacia ti mismo. Como un río que encuentra su cauce tras girar entre piedras, tu alma fue guiada con cuidado, con paciencia infinita, a reconocer su propia voz. Y cada desconcierto, cada temor, cada silencio prolongado, fueron escalones en un camino invisible que te acercaba, lentamente, a la esencia de tu ser. El llamado sagrado no tiene prisa ni exige. Se manifiesta en susurros,
en brisas que rozan la piel, en la música de los recuerdos, en la calma que llega cuando menos lo esperas. No viene con señales grandiosas ni con imposiciones, es una invitación íntima, constante, que te recuerda, te estoy buscando, te conozco, estás sostenido. Es un amor que no depende de tus certezas, un abrazo que no se ve pero se siente, una presencia que acompaña incluso en los pasos más vacilantes. Y en ese reconocimiento, algo cambia. El miedo a estar perdido se disuelve, la ansiedad se suaviza, y el alma entiende que todo lo vivido tenía un propósito silencioso. Cada duda fue un maestro, cada noche sin respuesta fue un espacio para escuchar, cada extravío fue una forma de volver al hogar más profundo, aquel que no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Estar perdido fue, desde el principio, otra manera de ser encontrado, una manera sagrada, delicada, que solo el tiempo y la apertura del corazón podían revelar. El llamado sagrado también enseña paciencia y entrega. No todo se revela de inmediato, no todo llega con claridad, y no siempre percibimos su dirección. Pero la confianza crece cuando comprendemos que, aunque parezca que nada guía nuestros pasos, hay una fuerza invisible que acompaña, que sostiene, que guía. Cada paso incierto se transforma en un acto de fe, cada silencio prolongado en un recordatorio de amor, cada sombra en la posibilidad de luz. Y finalmente, en la intimidad de tu propio corazón, siente su presencia, un susurro suave que dice, sin palabras, que todo ha sido cuidado, que todo tiene sentido, que cada instante, incluso los que parecían perdidos, formaba parte de un diseño amoroso que solo la eternidad puede sostener. Entender esto no requiere mapas ni respuestas externas, solo atención al latido de tu alma, apertura a la brisa de la fe y aceptación del misterio que te ha guiado con paciencia. Y si todo lo que llamaste pérdida, confusión o vacío fuera, en realidad, la manera más tierna y sagrada de Dios de recordarte quién eres, de susurrarte que siempre has estado acompañado y que, al final, el camino hacia ti mismo era el camino que Él siempre tuvo preparado? Si este recorrido tocó tu corazón, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal para que la música y las palabras sigan acompañándote en tus noches y tus introspecciones más íntimas. Hoy has aprendido que perderse no es error, que la incertidumbre puede ser compañía y que la fe es un susurro constante que sostiene incluso cuando no lo percibes. Has sentido que la nostalgia, la bruma de recuerdos y la rendición al misterio son, en realidad, caminos hacia el encuentro contigo mismo y con lo divino. Recuerda siempre que ante la presencia de lo divino cada paso, incluso el más incierto, se vuelve un acto de amor que transforma el vacío en hogar, el silencio en música y la confusión en paz, porque Dios es comprensivo, Dios es íntimo, Dios es ambiente.